Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer esta linda Moana. Moana mide tan solo 13 centímetros de alto y llega como continuación a la colección de mini princesas que empecé el año pasado y pensé que era el momento de retomarla con Moana precisamente, ya que pronto tendremos el estreno de la película en live action. Miren lo linda que es. Esta es la séptima princesa que tejemos en esta segunda colección de mini princesas en Amis Tejiendo Momentos. Espero que les esté gustando tanto como a mí. Y bueno, para tejer a Moana les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la encuentran en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Moana. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi segundo canal Amis Esenciales, donde encontrarán tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos para que puedan practicar con los tutoriales en Amis Esenciales y después venir a realizar los de Amis Tejiendo Momentos sin ningún problema. No olviden que este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a Moana vamos a empezar haciendo los brazos. Para los brazos empezamos en el color café de la piel haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Y ahora vamos para la vuelta 9 en la que hacemos 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. Y ya podemos rematar y cortar. No es necesario que dejemos hebra en este punto porque los brazos los vamos a unir al cuerpo. Y vamos a hacer otro brazo igual. Aquí ya están los dos brazos listos y ahora vamos a pasar a hacer las piernas. Para las piernas empezamos también en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 5 veces para tener 15 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos,
Seguimos con 3 disminuciones y terminamos con 7 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta 5 vamos a hacer un punto bajo, 2 disminuciones y 7 puntos bajos para tener 10 puntos bajos. Esta es la parte del pie y ahora vamos a continuar. Vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. Con el último punto que tejimos vamos a cambiar al color beige. Para la falda vamos a usar 2 tonos de beige, uno más claro y uno más oscuro. Aquí vamos a cambiar por el más oscuro y hacemos una vuelta de los mismos 10 puntos bajos. Y vamos para la vuelta número 11, en la que hacemos 4 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 12 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto. Vamos a rellenar y vamos a tejer otra pierna igual. Esta vez no vamos a cortar porque a partir de aquí seguiremos tejiendo para unir. Entonces así quedan las dos piernas. Y para unirlas, aquí donde vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a buscar el punto que se corresponda en la otra pierna para que queden en la misma dirección aproximadamente por acá. Y ahora en la vuelta de unión, que es la vuelta número 12, vamos a hacer los 12 puntos bajos de una pierna, 2 puntos bajos por un lado de la pierna. Seguimos con los 12 puntos bajos de la otra pierna y con 2 puntos bajos por el otro lado de la cadena para un total de 28 puntos bajos alrededor de esta vuelta 12. Así queda la unión de las piernas y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 28 puntos bajos. Vamos para la vuelta 15 en la que hacemos 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 16 vamos a tejer en las hebras traseras, es decir, en blo, y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color de la piel nuevamente y vamos a hacer una vuelta de cambio de color, es decir que primero en blo vamos a hacer 20 puntos deslizados. Las vueltas de puntos deslizados para cambio de color no cuentan como vuelta de altura. Entonces vamos para la vuelta 17. Vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar a el color rojo de la blusa. Nuevamente hacemos cambio de color, es decir que en blo hacemos 16 puntos deslizados.
Aquí ya rellenamos la parte de la cadera. Ahora vamos para la vuelta número 18 en la que tejemos en bloc y hacemos 6 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 14 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 14 puntos bajos. Y con el último punto vamos a cambiar nuevamente al color de la piel. Hacemos cambio de color, es decir que en bloc hacemos 14 puntos deslizados. Y en la siguiente vuelta ya vamos a unir los brazos al cuerpo. Entonces, vamos a tejer en bloc aquí en las hebras traseras de los puntos deslizados que hicimos y empezamos haciendo 3 puntos bajos. Llegamos aquí al lateral y vamos a atravesar puntos. Aquí tenemos 6 puntos bajos en los brazos y vamos a atravesar 3. Entonces tenemos que aplastar el brazo de esta forma, atravesar un punto y un punto atrás y atravesamos el siguiente punto en la base, en el torso, de manera que nos queden 3 puntos enganchados y cerramos los 3 puntos juntos. Hacemos un segundo punto bajo igual, atravesamos 3 puntos y cerramos. Y repetimos lo mismo una tercera vez de esta forma. Aquí ya quedó unido el primer brazo. Ahora en el frente vamos a hacer 4 puntos bajos. Y hacemos lo mismo para unir el segundo brazo. Y terminamos en la parte de atrás del cuerpo haciendo un punto bajo. Así queda la vuelta de unión de los brazos. Rellené el torso. Al final nos tienen que haber quedado un total de 14 puntos bajos alrededor. Vamos a seguir ahora con la vuelta número 21, en la que vamos a hacer 2 puntos bajos, seguimos con 3 disminuciones, 2 puntos bajos y 2 disminuciones para 9 puntos bajos. Así llevamos el cuerpo y ahora antes de continuar con la cabeza vamos a hacer la falda. Entonces para eso vamos a tomar el cuerpo de esta forma y vamos a enganchar el hilo de este beige en las hebras traseras que habíamos dejado aquí al nivel de la cintura en la parte de abajo. Enganchamos el hilo beige y en esta parte tenemos un total de 24 hebras disponibles. Y lo que vamos a hacer en esta primera vuelta de la cintura, de la falda, es un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Así, y hacemos 4 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Aquí ya hice esas 4 vueltas de 36 puntos bajos y ahora vamos a hacer flecos
en la última vuelta de la falda. Para ubicar los flecos pueden utilizar el método que prefieran, cortando hebras y uniéndolas. Por ejemplo, yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Aquí terminamos la vuelta y vamos a hacer primero un punto deslizado. Vamos a hacer ahora una cadena. Dejamos aquí la hebra un poco alargada. Luego introducimos por el centro de la cadena que hicimos aquí en la base, tratando de que no se salga la otra hebra. Vamos a pasar al siguiente punto a hacer un punto deslizado. De esta manera esto queda aquí asegurado y podemos continuar. Aquí tenemos otra vez punto deslizado, hacemos otra cadena y alargamos, atravesamos la cadena, sostenemos el hilo para que no se salga y pasamos al siguiente punto para hacer nuevamente un punto deslizado. Hacemos una cadena, alargamos y así continuamos hasta completar toda la vuelta. Y algo así es como queda. Al final ya rematé y corté. Y ahora lo que tenemos que hacer es estirar estos hilos, ubicarlos bien y luego empezar a cortar. Cortamos cada uno de los aros de esta forma y emparejamos las puntas para que queden al mismo nivel. Y algo así es como queda la falda de Moana. Algo así llevamos el cuerpo. Y ahora, al final haremos lo que nos falta de su ropa, pero ya vamos a continuar ahora sí con la cabeza. Entonces vamos para la vuelta número 22 y vamos a tejer en las hebras frontales solamente, es decir, en flo. Aquí teníamos 9 puntos bajos, entonces lo que vamos a hacer es 9 aumentos para 18 puntos bajos. En la vuelta 23 hacemos un punto bajo y un aumento 9 veces para tener 27 puntos bajos. En la vuelta 23 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 36 puntos bajos. Vamos para la vuelta 25 y hacemos 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Este es el ancho total de la cabeza. Vamos a estirar los puntos un poco para que no quede arrugada esta parte. Y vamos a continuar haciendo 9 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad y para eso vamos a empezar a contar desde la última vuelta que tejimos, 6 vueltas hacia atrás y entre las vueltas 6 y 7, con 6 puntos de separación, vamos a ubicar los ojos. Entonces, primero puse los 2 alfileres para fijarnos en que los ojos queden bien ubicados hacia el frente del cuerpo y una vez los tengamos allí, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Yo uso ojos de 7 milímetros en este estilo plano y los voy a poner sin los tapones de seguridad todavía. Así quedan los ojos ya ubicados. Y ahora vamos a tomar una hebra de hilo blanco y la aguja lanera para hacer algunos detalles. Entonces, primero vamos a sacar el hilo blanco por el punto medio exterior del ojo, por acá.
y lo volvemos a guardar por este punto de acá, así. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así queda la parte blanca de los ojos y ahora vamos a tomar una hebra de hilo negro. Vamos a sacar el hilo por el punto medio interior del ojo. Vamos a intentar guardar esta parte del inicio del hilo por la parte de atrás del ojo y volvemos a guardar aproximadamente 2 puntos más allá de donde tenemos el hilo blanco. Así, y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así quedan las pestañas. Y ahora para las cejas vamos a salir 2 vueltas arriba de donde terminamos la pestaña. Vamos a contar 3 puntos y por la vuelta de arriba, es decir, en diagonal, guardamos el hilo nuevamente y hacemos lo mismo en el otro lado. De esta forma quedan los detalles de la carita de nuestra Moana. Y ahora vamos a anudar los hilos en la parte interior de la cabeza y también a poner los tapones de seguridad, procurando que ellos nos sirvan para fijar los hilos en su posición. Así quedan los detalles de los ojos y ahora vamos a continuar tejiendo. Vamos para la vuelta número 35, en la que hacemos 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 36 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a rellenar la cabeza y seguimos rellenando a medida que vamos tejiendo una nueva vuelta. Seguimos con la vuelta 37 y hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 38 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 39 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y hacemos 6 disminuciones. Y ya en el siguiente punto podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera y también para hacer la nariz. Vamos a tomar la aguja lanera y vamos a pasar este hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro del cierre y vamos a hacer la nariz. Entonces, para eso, entre los ojos, después de haberlos puesto, nos tienen que haber quedado aproximadamente 4 puntos disponibles. Entonces vamos a ubicar los 2 centrales. Vamos a salir por uno de esos 2 puntos. Jalamos para cerrar bien esta parte de arriba de la cabeza y darle bien la forma. Ahora guardamos el hilo por el segundo punto y nos devolvemos hacia el anterior de esta forma.
atravesando y no terminamos de estirar el hilo porque vamos a darle unas cuantas pasadas alrededor para marcar la nariz. Entonces empezamos a darle vueltas de esta forma. Aquí le di 7 vueltas al hilo y volvemos a guardar por aquí, sacamos por la parte de atrás de la cabeza, estiramos el hilo para formar bien la nariz. Algo así queda. Así se ve la carita de nuestra Moana. Miren qué linda es. Y ahora vamos a hacer sus orejas. Para las orejas vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y en el centro vamos a cerrar con un punto deslizado, hacemos una cadena y vamos a cortar dejando una hebra para coser estas orejas a la cabeza. Estiramos bien ambas hebras y vamos a coser las orejas. Tenemos que hacer otra, aquí ya cosí esa otra oreja y la tenemos que coser 6 puntos detrás de cada ojo, aproximadamente al mismo nivel de los ojos. Voy a coser esta oreja y ya les muestro. Así quedan las orejas ya cosidas y ahora vamos a hacer el cabello. Para el cabello empezamos con el color negro haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a tejer en bloc, es decir, tomando las hebras traseras solamente y hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 ya tomamos los puntos completos nuevamente y hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para 30 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Así queda la base del cabello y ahora vamos a empezar a trabajar en mechones. Vamos a empezar haciendo 24 cadenas. Ahora, comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 22 medios puntos altos y vamos a tejer más suelto que lo que tejemos normalmente para que estos rizos se ondulen un poco. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Así queda el primer mechón. Podemos ir dándole la forma para que se ondule un poco. Y vamos a hacer 11 mechones más de las mismas 24 cadenas y 22 medios puntos altos, es decir, hasta que completemos 12 mechones iguales.
Aquí ya completé los 12 mechones, algo así es como vamos. Y ahora nos quedan esta parte, estos 12 puntos libres en la frente, y lo que vamos a hacer aquí es 12 medios puntos altos. Y ya podemos rematar. Vamos a cortar. No es necesario dejar hebra porque el cabello lo vamos a pegar a la cabeza con silicona. Esta es la primera parte del cabello, pero ahora necesitamos enganchar el hilo negro nuevamente en las hebras que habíamos dejado por aquí al nivel de la tercera vuelta. Entonces allí vamos a enganchar el hilo negro nuevamente. Tenemos 18 puntos disponibles. Enganchamos. Vamos a hacer 24 cadenas. Y esta vez, comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 23 puntos bajos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Algo así queda el primer mechón, y ahora vamos a hacer 8 mechones más de los mismos 24 cadenas y 23 puntos bajos hasta que completemos 9 en esta vuelta. Y cuando terminemos de hacer los 9 mechones también vamos a rematar y cortar. Algo así es como queda el cabello de Moana. Aquí están esas dos partes que hicimos. Entonces primero vamos a ubicar la base. La idea es que hagamos coincidir el anillo mágico del pelo con el cierre de la cabeza. Entonces ubicamos algo así y buscamos que esta parte de acá quede bien centrada. Algo aproximadamente por aquí. Y luego vamos a ubicar uno de los mechones largos aquí adelante de cada oreja. Y nos quedan 10 mechones largos más que vamos a distribuir en toda la parte de atrás de la cabeza, pegándolos aquí a este nivel con silicona. Voy a hacer esta primera parte y así es como queda esta parte ya ubicada. Como les dije, ubiqué un mechón adelante de cada oreja y los otros se ven así por la parte de atrás distribuidos. Algo así queda. Intentamos organizar el pelo y ahora con estos 9 mechones que nos quedan vamos a intentar también ubicarlos en el contorno de la cabeza sin ningún orden en específico, simplemente los distribuimos alrededor para que le dé un poco más de volumen y lo vamos pegando con silicona también en un punto para que queden un poco sueltos sin quedar completamente fijos. Voy a pegar esto y así es como queda. Así se ve el pelo de Moana, algo así se ve por la parte de atrás. Algo así es como queda. Y ahora vamos a hacer el otro detalle de la falda. Para eso vamos a estar utilizando el hilo beige más claro y vamos a empezar haciendo 23 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 21 puntos altos. Así, estiramos esto un poco. Ahora levantamos 2 cadenas y vamos a hacer 6 puntos altos y un aumento de punto alto para tener 24 puntos altos en esta segunda hilera.
Así seguimos estirando muy bien. La idea es que se alcance a ver a través de los puntos. Entonces estiramos bien así para darle también mayor textura a esta parte. Y ahora vamos a hacer el borde. Para eso vamos a hacer 2 cadenas, giramos y vamos a hacer lo siguiente. En el primer punto hacemos un punto bajo, en el segundo punto hacemos un medio punto alto, luego hacemos 3 cadenas y en el mismo punto en la base hacemos otro medio punto alto. Y en el punto siguiente hacemos un punto bajo y así nos van a quedar las puntas en esta parte y repetimos. Empezamos con un punto bajo, en el siguiente punto hacemos un medio punto alto, 3 cadenas y otro medio punto alto en el mismo punto y en el siguiente hacemos un punto bajo y así repetimos la misma secuencia hasta completar toda la hilera y algo así queda. En este último punto ya podemos rematar y cortar. Podemos dejar una hebra para coser esta pieza en el contorno de la cintura. Podemos subir la hebra con ayuda de la aguja lanera hasta la punta de arriba para fijarla en el contorno de la cintura de Moana. Que quede una abertura hacia un lateral. Y aquí ya cosí esta pieza, algo así es como debe verse. Aquí queda la abertura que les dije, así se ve alrededor. Y ahora vamos a hacer el pequeño cinturón. Para eso simplemente tuve que hacer 36 cadenas y simplemente las anudé aquí alrededor en el contorno de la cintura. Le puse un poco de silicona aquí en la parte del nudo para que quede bien ubicado. Y algo así es como debe verse. Así queda el traje de Moana y solamente falta el collar. Entonces, para el collar, primero crucé una hebra de hilo negro en el cuello, de esta forma, para simular el colgante. Y luego hice un anillo mágico de 3 puntos bajos. Y aquí lo voy a pegar con silicona, algo así. Y eso sería todo para el collar de Moana. Lo ubicamos en su posición, miren lo linda que se ve. Y eso sería todo para nuestra Moana. Ahora vamos a aplicar un poco de rubor en sus mejillas y sobre la nariz. Y así es como queda esta pequeña ya lista. Organizamos bien su pelito para que se vea más hacia atrás, algo así. Y así es como se ve, miren qué linda queda. Me gustó mucho el resultado de esta Moana. Espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí. Espero que la tejan. Espero que les haya gustado también que retome esta colección de mini princesas. Y bueno, recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Ahora también encuentran la opción de unirse al canal, donde encontrarán membresías a través de las cuales pueden acceder a beneficios adicionales en Amis Tejiendo Momentos, aportando una pequeña donación. Y bueno, recuerden que si tejen a Moana y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o Amis Tejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. También pueden publicar en la sección de comunidad de este canal aquí en YouTube. Allí también puedo ver sus creaciones con mis tutoriales. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Hasta la próxima.